El sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por la llamada guerra contra el narco. Se habla de más de 40,000 muertos. Durante estos 6 años fueron muchas las voces que criticaron la estrategia debido a los pocos o nulos resultados. Recientemente salió al mercado el libro La farsa, detrás de la guerra contra el narco, de la periodista Nancy Flores. Platicamos con ella vía Skype sobre los logros de la supuesta guerra contra el narco en este sexenio de Felipe Calderón. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, esto es Lado B, el otro lado de la noticia. El libro La farsa detrás de la guerra contra el narco, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Pues mira, yo pienso que todas las políticas públicas del gobierno deben ser evaluadas, ¿no? Deben de tener algún tipo de fiscalización ciudadana y bueno, esta es la principal política pública de este sexenio, ¿no? Entonces es como la idea de fiscalizar que tienen los periodistas la labor de nuestros gobernantes. Entonces básicamente eso, ¿no? Una revisión de si es verdad o no lo que nos dicen en el discurso contra los resultados reales que ellos ofrecen, ¿no? A través de sus propias informaciones, porque en este libro lo que yo documento todo tiene que ver con información oficial, ¿no? No es información que me den fuentes confidenciales ni nada por el estilo, sino es su propia información que se vieron obligados a través de las leyes de transparencia a entregarme, y además que ocasionalmente le entregan a otros gobiernos, como por ejemplo el de Estados Unidos, ¿no? Y que el gobierno de Estados Unidos a su vez genera informes que hace públicos, y entonces ahí es donde yo obtuve las informaciones. Pareciera que el título de La farsa pudiera ser muy agresivo, pero no te estás, vaya, como en el argot decimos, no es un juicio de valor, lo sustentas muy bien con básicamente puros datos duros. Sí, son datos duros los que nos llevan a advertir esto, porque bueno, si bien es verdad que hay un derramamiento de sangre, ¿no? Que cualquiera podría decir, no, pues eso es la guerra, ¿no? Y en términos generales, pues sí, ¿no? Hay un saldo social dramático. Es una tragedia humanitaria la que está viviendo México. Se calcula que, bueno, muchos dicen que son 50,000 muertos, pero ya hay varias fuentes que hablan de 100,000 asesinados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Y en términos, digamos así, llanos, pues sí son un referente de guerra. Sin embargo, a la hora de evaluar el combate al negocio, eso es lo que no existe, ¿no? Los narcotraficantes están lavando una cantidad impresionante de dinero. Estamos hablando de entre 18,000 millones de dólares y 39,000 millones de dólares anuales que entran al sector formal de la economía mexicana, y esto solamente por venta de drogas en Estados Unidos. Este dinero no se está siendo confiscado en ningún sentido, solamente se les ha decomisado alrededor del 0.25%, que es como un pelo de gato, ¿no? En realidad no existe el combate a sus finanzas. Y bueno, el dinero es lo que les da capacidad de fuego, les da a su vez una gran penetración en la sociedad. Y por el dinero también es que compran tal cantidad de armas que a cada rato nos enteramos de decomisos impresionantes. Tampoco hay resultados, por ejemplo, en encarcelados, detenidos y consignados ante las autoridades judiciales. Lo que nosotros pudimos averiguar es que por lo menos de 2006 a 2010 solamente había 1,306 miembros de 7 cárteles que habían sido consignados a las autoridades judiciales, cuando en el discurso nos venían diciendo que eran 121,000. Es decir, que 120,000 no tendrían nada que ver con los cárteles, podrían ser personas inocentes o muy pobres que se dedican, por ejemplo, al trasiego de pequeñas cantidades dentro de su cuerpo, que son los llamados burros, o incluso agricultores que han tenido que pasarse a las filas de la delincuencia porque el campo no genera recursos, ¿no? Por el otro lado, bueno, nos dicen que todos los muertos también tendrían que ver con el narcotráfico. Sin embargo, ha habido ya demasiadas evidencias de que
los muertos no necesariamente tienen que ver con la delincuencia. Cada vez se sabe más que son choferes, que son campesinos, que son miles, herreros, panaderos. Como nunca antes en la historia de este país, el narcotráfico ha tenido un avance en términos de mercado, ¿no? Yo lo que encuentro en esta investigación es que cuando menos en 14 países los cárteles tienen una presencia tan importante que ellos ya prácticamente dominan todos los negocios criminales en esos países como lo hacen en México, ¿no? Y al menos en 50 países tiene presencia el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Esto no ocurría en el sexenio de Fox, no ocurría en el sexenio de Cedillo, mucho menos en el de Carlos Salinas. Su negocio se consolida en este sexenio. Voy a ser un presidente de mano firme contra la delincuencia, mano firme contra la corrupción. Quiero un México donde nuestros niños, mis hijos y los tuyos, puedan volver a salir a la calle a jugar con libertad. Un presidente comprometido con tu seguridad. ¿Tú a qué atribuyes después de esta investigación que el gobierno federal prácticamente ha sido sordo a todas las voces que han dicho la estrategia no está funcionando? Y si recordamos, uno de los primeros eslogans al inicio del sexenio era para que vivas más seguro, y al final del sexenio yo creo que nadie puede decir que se vive más seguro en este país. Pues mira, yo lo atribuyo a que es algo deliberado, porque no puede ser que tantas personas hayan dicho que la estrategia debería de empezar por las finanzas públicas y que ellos no se den cuenta, ¿no? Y todo el tiempo el presidente Calderón ha dicho que me digan cómo hacerlo y yo cambio la estrategia, y han sido muchísimas voces, ha habido muchísimos foros donde se dice cómo hacer mejor las cosas, que esto se vea como un asunto de salud pública y no necesariamente como un asunto de que tenga que involucrar a la fuerza pública, y mucho menos que sea un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde los militares ya prácticamente han tomado el control de todas las áreas de este país, se ha militarizado todo la República Mexicana y no tenemos resultados, ¿no? Se puede entender básicamente como un objetivo político, ¿no? Vaya, la cuestión que se ha dicho desde hace mucho tiempo, el buscar la legitimidad. Sí, buscar la legitimidad por un lado y al mismo tiempo lo que te permite una sociedad aterrorizada, ¿no? Todos los derechos que vamos cediendo con tal de que nos garanticen la seguridad son muchos, ¿no? Ahora ya nadie se sorprende que llegando a un retén nos revisen, a pesar de que no haya ningún tipo de orden, digamos, orden de revisión, que nos revisen nuestras pertenencias, que no podamos trasladarnos de manera libre, que tengamos que estar soportando toques de queda que no necesariamente abiertamente se hacen, pero que finalmente nosotros ya no salimos a la calle en la madrugada, ya tenemos miedo de andar en lugares, por ejemplo, en las carreteras de este país en la noche. O sea, hay que recordar que hace 6 años no padecíamos esto, hace 6 años los medios serios no hacían un recuento de muertos, eso se lo dejaban a la prensa amarillista. Hace 6 años no veíamos que los narcotraficantes fueran llamados como los líderes del negocio a nivel internacional, que las metanfetaminas de origen mexicano estuvieran controlando el negocio. Hace 6 años no teníamos nada de eso. Toda esta tragedia ha iniciado con este sexenio. Las finanzas de ellos no se les están combatiendo, ¿no? Entonces ellos aparecen en estas recuentos de los hombres más ricos del mundo e incluso se quedan cortos, ¿no? Pues también, o sea, todo nos habla de una gran farsa, ¿no? Un discurso que nos dice que vamos a ganar la guerra, un discurso que nos dice que estamos combatiendo al crimen, cuando en realidad se les está permitiendo todo. Las pasadas elecciones, pues lo pudiéramos también leer como un referéndum, ¿no? Que la gente ya no estaba, ya no apoya en sí esta guerra, ¿no? Vaya, los resultados que saca la candidata del partido en el poder, Josefina Vázquez Bota, lo pudiéramos leer como un referéndum. Pues lo podríamos leer como, sí, el hartazgo de la gente, la búsqueda de un viraje en esta estrategia, ¿no? De que ya no se soporta más tanta matanza, ¿no?
¿Qué esperas del nuevo gobierno? Que si todo va como hoy, pues bueno, va a encabezar Enrique Peña Nieto. ¿Qué esperas en función de la estrategia contra la inseguridad? Se le ha planteado que no va a cambiar nada. Yo lo que sí creo es que se va a modificar un poco con el paso del tiempo la violencia y un poco se va a ir apaciguando, ¿no?, el país, pero no creo que en términos estratégicos cambie. ¿Tú crees que el presidente Felipe Calderón al inicio del sexenio no calculó cuando decide sacar al ejército a la calle y toda esta estrategia? Sí lo calculo, yo creo que más bien el miedo ha sido ya, Naomi Klein, que es una periodista canadiense, lo ha investigado perfectamente. El miedo ha sido una estrategia que han impuesto algunos gobiernos para, digamos, imponer algunas políticas neoliberales que de otra manera no se habrían logrado. Entonces, todo esto yo creo que tenía un fin, no es que no lo haya calculado, sino más bien que ahorita se le está cobrando la factura por algo que él ciertamente quiso hacer. Estamos haciendo por México no es una guerra contra el narcotráfico por sí misma. A mí, mi problema no es lo que la gente por su propia voluntad quiera usar o no de drogas. Mi asunto es que esos criminales están afectando la seguridad de la gente en muchas regiones del país. Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí